Continuamos con este estudio del Evangelio de Juan y ahora vamos a empezar el capítulo 3. Vamos a ver los primeros 12 versículos de ese capítulo y el texto que resume muy bien este pasaje que vamos a ver, que es una plática entre Jesús y Nicodemo. Se puede decir con estas palabras: tienen que nacer de nuevo. Son palabras dichas por Jesús en ese diálogo y vamos a ver cuáles fueron las circunstancias y quién era la persona de Nicodemo con la que Jesús tuvo esa reunión discreta de noche. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículos 1 al 12, y dice así literalmente: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Es un diálogo de Jesús con una persona que era considerada una eminencia en conocimiento bíblico en el Israel de esa época. Israel del siglo I, año 28. Luego de dar suficiente evidencia de la deidad de Jesús, el Cristo, y de ver algunas de las primeras señales al inicio de su ministerio, Juan, el apóstol Juan, autor de este evangelio, narra el encuentro privado y yo diría muy discreto de Nicodemo con Jesús. Nicodemo era un judío prominente que solo aparece en este evangelio. Y eso es muy interesante. No se menciona en los 3 evangelios sinópticos a Nicodemo. Sin embargo, aquí sí, y se le da un espacio importante. Y de hecho, en ese diálogo se dicen algunos de los versículos más conocidos del cristianismo, como por ejemplo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dijo Jesús en ese diálogo con Nicodemo, por ejemplo. Y ese encuentro sucede al inicio del ministerio de Jesús en Jerusalén. Poco después de que Jesús limpiara el templo de todos los mercaderes que estaban metidos ahí y que eso lo llevara a enfrentarse con los judíos, ya hemos visto que cuando Juan habla de los judíos, está hablando de una forma general del liderazgo religioso de Israel en esa época. Nicodemo hace un giro, en su vida hace un giro radical, desde la simple curiosidad, quizás escuchando lo que Jesús predicaba en el templo, viendo lo que hizo al limpiar el templo, ahí se despierta la curiosidad de Nicodemo, pero él hace toda una transición que lo lleva a hacer un giro radical de la curiosidad hasta la convicción. Y su relación con Jesús, su rabí, su maestro. Miren, imagínense esto: uno de los maestros más reconocidos, probablemente un escriba en Israel, Nicodemo,
llama a Jesús, una persona sin letras, de acuerdo a los cánones de esa época, lo llama su rabí, su maestro. Esa relación duraría 3 años hasta la muerte de Jesús. Y tanto Nicodemo como José de Arimatea eran discípulos de Jesús, pero eran discípulos en secreto. En secreto. Es interesante que a José de Arimatea sí lo menciona Mateo, Marcos y Lucas, e incluso Juan. Sin embargo, a Nicodemo, que era de la misma jerarquía que José de Arimatea, eran miembros del concilio, miembros del Sanedrín, solo Juan lo menciona. Pero muy pronto, después de este diálogo, muy pronto Nicodemo llegará a ser luz en el Sanedrín. Eso es algo muy importante. En esas discusiones acaloradas que habían al interior de ese cuerpo colegiado que se llamaba el Sanedrín, habría personas que serían luz. Vamos a orar antes de empezar ya con el versículo 1. Señor, te damos gracias porque tú nos permites ahondar en este diálogo tan importante contenido en el Evangelio de Juan. Ayúdanos, Señor, a comprender los detalles de todo lo que Jesús quería transmitirle a este erudito interesado en las cosas de Dios. Pero, Señor, sabemos que lo que le dijo a Nicodemo también es para nosotros. Ocurrió eso en el siglo I y en el siglo en que estamos ahora sigue siendo válido, Señor. Y gracias porque podemos leerlo, estudiarlo, escudriñarlo y hacerlo nuestro y aplicarlo en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Veamos entonces el versículo número 1. Decía, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Y Juan hace la anotación ahí, prominente entre los judíos. Un hombre dentro de los parash. Parash es fariseo. Y parash significa separados. Separados no en el sentido de ermitaños, sino separados en el sentido de que buscaban integridad y apego a la ley. Por eso ellos se habían separado de otras sectas que tomaban en una forma más relajada los mandamientos. Ellos no. Y de ellos tenemos que entender, de los fariseos, tenemos que entender que había dos corrientes muy importantes para la época de Jesús. Los partidarios de la doctrina o de la interpretación de Hillel y los partidarios de la interpretación de Shammai. Eran una secta, sí, los fariseos eran una secta con la mejor doctrina y la interpretación más correcta de la ley, de la Torá, de la Tanakh, que era el Antiguo Testamento completo. Y tenemos que quitarnos de la mente eso que quizás algunos tenemos inculcado, de cuando hablamos de fariseos, generalizamos y decimos los fariseos eran del diablo. Los fariseos eran algo malo. No, la secta farisea tenía buena doctrina. El problema es que mezclaron su posición como líderes religiosos con la avaricia de acumular riqueza. Ahí fue el gran conflicto. Y por eso fue algo que impidió, que los encegueció y no pudieron ver a Jesús como el Mesías. Pero era una secta muy rigurosa. Ellos creían en la inmortalidad del alma, creían en los ángeles, en los milagros, en la resurrección de los muertos. Y de esa misma secta era Pablo. Por eso cuando Jesús dice acerca de Pablo que va a ser un instrumento escogido de Dios, es que va a aprovechar todo ese conocimiento y buena interpretación y buen estudio teológico de Pablo, pero para predicar el Evangelio de Cristo. Pablo, por ejemplo, fue instruido por el maestro, también un rabí, Gamaliel, también muy reconocido en la época de Jesús. Y Gamaliel era nieto de Hillel. Dentro de esas dos corrientes, la interpretación de Hillel era más correcta, con mejor aplicación del amor
del amor y del perdón. La corriente de Shammai era tajante, era insensible e inmisericordia. Entonces, el hecho de que Pablo venga de la corriente, de la instrucción de Gamaliel y de Gilel, fue muy útil para lo que él tenía que hacer, para el ministerio a los gentiles. Y estamos ampliando un poco, solo para tener contexto, cuando hablamos de fariseos. Era muy diferente la situación doctrinal, por ejemplo, de los saduceos, era otra secta, de los celotes, de los esenios, eran sectas diferentes, pero no tenían la salud y la sanidad de la doctrina que tenían los fariseos. Por supuesto, los fariseos tenían un gran problema y era la falta de práctica de lo que ellos predicaban. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en los milagros, en la inmortalidad del alma, nada de eso lo creían. Los saduceos se vinculaban mucho al poder político de la época. Los celotes, ya hemos visto en otras ocasiones, su énfasis era que eran militantes anti-dominación, anti-romanos. Entonces, de ellos se esperaría cualquier sublevación armada. Aunque tenían un sesgo religioso, también tenían mucho de belicoso. Y los esenios tomaron la decisión radical de volverse ermitaños. En la región de Petra se volvieron ermitaños. Entonces, la secta farisea es una secta valiosa. Lo que hicieron algunos fariseos o la gran mayoría de fariseos en tiempos de Jesús no estuvo bien, pero lo que ellos enseñaban al pueblo estaba bastante bien. Ellos eran legalistas. Eso sí, no se les podía quitar. Eran legalistas y además de todo lo que decía la Torá, la Tanakh, el Antiguo Testamento hebreo, ellos agregaron muchísimos otros mandamientos que ellos inventaron. Rituales, ayunos que no estaban pedidos por Dios. De hecho, solo hay un ayuno pedido por Dios. Y ellos agregaban muchos ayunos. Durante la semana, varios días de ayuno, penitencias, cosas que tenían mucha apariencia de piedad. Pero como dice Pablo, en poco aprovechan cuando se trata del dominio propio de los apetitos de la carne. Pero tienen apariencia de piedad. Muchas cosas que incluso hoy en día practica el pueblo cristiano vienen de esa raíz, de ese origen, ¿verdad? Y a veces no diferenciamos que aunque son cosas que se practicaron en tiempos de los evangelios, pertenecen a las prácticas de la ley del Antiguo Testamento o de los intérpretes de la ley como los fariseos. No aplican a nosotros. Pero en fin, ese es otro tema. Ellos agregaron muchas obligaciones que no estaban contenidas en la Tanakh. Fallaban rotundamente al no practicar todo lo que enseñaban con tanta pasión. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de todo eso, Jesús invita al pueblo a seguir sus enseñanzas. En Mateo 23:3, por ejemplo, Jesús dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan estos líderes religiosos con buena doctrina, pero que no creen en mí, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos, estos fariseos, dicen y no hacen. Esos son del tipo de detalles que nosotros tenemos que entender muy bien para interpretar. Si no entendemos detalles como estos, no vamos a interpretar correctamente. Nicodemo era prominente entre los judíos. Y ya hemos visto que Juan llama a los judíos al liderazgo religioso en general de Israel. Y alguien prominente en esa época sería un magistrado o un miembro del Sanedrín, un miembro de pleno del Sanedrín. Y Nicodemo vio la autoridad con la que Jesús limpió el recinto del templo. Aquí estamos especulando, pero de hecho es muy probable que como alta autoridad religiosa estuviera al tanto de lo que había pasado en el templo. Probablemente presenció las señales y escuchó lo que Jesús enseñaba.
conocía muy bien las Escrituras y sabía de la inminente venida del Mesías. Todo eso se mezclaba dentro del corazón de Nicodemo y despertaba su curiosidad. ¿Será este Jesús de Nazaret realmente el Cristo? ¿Cómo averiguarlo? Él era estudioso, era un rabino, era un doctor en la ley, era un escriba, experto en la ley, conocía bien las profecías. Entonces la curiosidad del lado de él estaba, ¿será que este Jesús que viene de Galilea, de la región de Nazaret, será realmente el Cristo? Sin embargo, desde el punto de vista de Nicodemo, era muy peligroso compartir sus inquietudes con sus colegas del Sanedrín. Y ya más adelante podremos ver algunas discusiones dentro del Sanedrín, donde llegó a un punto de riesgo muy alto Nicodemo. Ellos podrían expulsarlo o incluso podrían acusarlo de estar aprobando una blasfemia. En el versículo 2 empieza así: este vino a Jesús de noche. ¿Quién? Nicodemo. ¿A qué hora escogió Nicodemo encontrarse con Jesús? De noche, fuera de la vista de la gente. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. El hecho de venir de noche, yo puedo entender a Nicodemo que era la única solución que él encontró para poder conversar largamente con Jesús. Era una reunión para él muy peligrosa y requería de toda la discreción posible. Seguramente fue una reunión privada, sin discípulos, solo Jesús y Nicodemo, sin testigos. De hecho, esto es una prueba de que si tenemos el diálogo completo de Jesús con Nicodemo y no había más testigos que ellos dos en ese momento, esto Juan lo pudo haber escrito solamente por revelación del Espíritu Santo. De otra manera, él no podría estar enterado de todos los detalles de las preguntas y de las repreguntas que hizo Nicodemo, a menos que el Espíritu le revelara a Juan, el apóstol Juan, todo esto para que lo escribiera. Es posible que quisiera este Nicodemo conocer el testimonio de Jesús de primera mano. Había escuchado ya algo en el templo. De la misma manera estaba haciendo Nicodemo lo que en su momento hizo Andrés. Hizo Andrés y Juan, que quisieron muy rápido, después de que su maestro, Juan el Bautista, les indicara que ahí estaba pasando frente a ellos el Cordero de Dios, quisieron tener una conversación personal con Jesús. Y este Nicodemo le dice a Jesús, Rabí. Ese era un título honorífico que se daba en Israel a los maestros de la ley. Seguramente a él mismo le decían Rabí. También era el título que la gente muy sencilla le daba a todos los líderes religiosos por respeto. Pero entre maestros se le decía así a un gran maestro dentro de los maestros. Y es posible que Nicodemo no fuera el único en el Sanedrín con esas dudas. Ya hemos dicho ahí que José de Arimatea también era parte del Sanedrín. Probablemente llegó el momento en que los dos compartieron sus inquietudes. Probablemente Nicodemo le contó de este diálogo con Jesús y sabemos que al final de la vida de Jesús y muerte en la cruz, los dos estaban juntos buscando darle una sepultura honrosa a su rabí, a su maestro. Por lo tanto, es posible que entonces Nicodemo fuera a esta reunión en una misión de investigación y de verificación, a ver si realmente Jesús era el Mesías. Continúa el versículo 2, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Sabemos, y ahí usa un plural. Y este plural nos da un poco más de luces de que probablemente era un grupo, no solo él, era un grupo que pensaba efectivamente que Jesús no era un impostor, que realmente era un maestro venido de parte de Dios.
por la claridad de la doctrina que enseñaba. Pero debemos entender también que Jesús no era egresado de ninguna escuela rabínica, como sí, por ejemplo, tenía ese en su currículum Pablo, educado en teología a los pies de Gamaliel, nieto de Gilel. Jesús no tenía eso en su currículum. Sin embargo, Nicodemo no solo reconoce que Jesús es un rabí o maestro, sino que lo que enseña lo está recibiendo directamente de parte de Dios. Ahí lo que le está reconociendo, las cualidades que le está reconociendo Nicodemo a Jesús son cualidades de profeta. Profeta que comunica directamente la voluntad de Dios porque él mismo la está recibiendo directamente de parte de Dios. Y aunque Nicodemo sí le reconoce cualidades de profeta, Jesús es mucho más que solo un maestro, mucho más que solo un profeta. Juan 7:15 dice, entonces los judíos se maravillaban, diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? El Hijo de Dios disertando de cosas que ellos no podían entender fácilmente sin haber pasado por ninguna de las escuelas rabínicas. Eso generaba mucha admiración, mucha envidia y mucho recelo también, pero admiración. En medio de todo, admiración. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Las señales que haces son una evidencia contundente que Dios está contigo. Y justamente por eso estoy aquí para escuchar lo que quieras enseñarme. Ese era el motivo, el detonante por el que Nicodemo decidió ir a hablar con Jesús, porque era evidencia abrumadora. Yo necesito conocerlo, necesito hablar con él, porque definitivamente él escucha a Dios y lo que enseña viene de Dios. Ya el versículo 3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no solo sabe perfectamente quién es Nicodemo, no necesita que le presenten a Nicodemo. Tampoco necesita que le diga qué cargo tiene Nicodemo. Él lo sabe. Sabe también que Nicodemo tiene un interés genuino en conocer sobre el reino. Y aunque Nicodemo no ha dicho nada acerca del reino, Jesús lo sabe. Dentro de las dudas que podría tener Nicodemo es cómo será el reino, qué requisitos tendrá el reino, qué cambios habrá con el reino, cuándo iniciará este reino. Pero la omnipresencia y la omnisciencia de Jesús no solo le permiten saber eso, sabe también que Nicodemo llegará a ser su discípulo. Jesús lo sabe y le dedica tiempo. No lo rechaza. Aquí hay algo muy interesante. El saludo y el elogio de Nicodemo en el versículo anterior de ninguna manera distraen a Jesús en cuanto a lo que tiene que decir. No gasta tiempo en aceptar en nada. Lo que Nicodemo dijo quedó ahí. Jesús se enfoca en lo que tiene que decirle. Y ese será el propósito de Jesús durante los siguientes 3 años. Predicar el nuevo pacto de la gracia. Y le dice Jesús, en verdad te digo que. Y ese en verdad, en el original es un amén, amén. Y amén, amén es algo que anuncia que lo que se va a decir a continuación es una declaración formal y fundamental. Es una declaración solemne. Por eso siempre va el amén, amén antes. Porque lo que viene es algo al que hay que prestar mucha atención. Y en este caso es una declaración sobre el requisito indispensable para ser parte del reino. Eso era importante de entrada que lo supiera Nicodemo. Él no tenía ganado el reino como quizás él podría haber supuesto. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y con toda seguridad Nicodemo esperaba que Jesús
le diera algún comentario de sus palabras. Tú eres rabí, tú eres maestro, vienes de parte de Dios, haces la obra de Dios. Nada. Nicodemo de ninguna manera esperaba que Jesús hiciera una declaración como esta. Así, en frío totalmente, directo a la espinilla, diríamos. Una declaración sólida, potente, clara, contundente, fundamental y solemne. Nicodemo seguramente pensaba que él, por el cargo que tenía, por la posición, por la fama que tenía en las cosas religiosas en Israel, él tenía asegurado el acceso al reino. Y ahorita va a ser confrontado con esa convicción que él tenía, que estaba equivocada. Jesús, para dar esta verdad, usa una metáfora. Le quiere comunicar algo a Nicodemo importante, pero usa una metáfora. Y una metáfora es algo cotidiano que ejemplifica eso que se quiere enseñar justamente. Todos sabemos, por ejemplo, cómo hemos nacido, aunque sea de una manera muy empírica o muy básica, sabemos cómo ha sido más o menos el proceso de nacimiento nuestro. La fecha, la hora, el lugar, algunos detalles que nuestra mamá nos pudo haber dado. De eso lo sabemos. Y también sabemos que los bebés, cuando nacen, no tienen una participación activa en su propio nacimiento. La participación del bebé es totalmente pasiva. La mamá necesita pujar, el médico necesita ayudar al bebé a salir. El bebé no tiene una participación activa en su propio nacimiento. Y hay similitud del nuevo nacimiento en este sentido. Y esa similitud es la clave para poder entender. Es un tipo de nacimiento que viene de parte de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Si no naces, otra forma de traducirlo sería si no naces de arriba o del cielo. Si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo en el versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Nicodemo definitivamente quiere entender, pero lo que acaba de escuchar para él no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede? La pregunta solo nos demuestra que definitivamente Nicodemo no entendió la metáfora. Ni siquiera entendió que era una metáfora lo que le estaba diciendo Jesús, con toda la erudición que él tenía. No entendió que era por medio de una metáfora la enseñanza. La tomó literal. Quizás, y no es correcto mofarnos de Nicodemo, porque nosotros probablemente en la misma situación habríamos hecho el mismo tipo de pregunta. ¿Cómo puedo nacer otra vez? Nicodemo toma las palabras de Jesús en sentido estrictamente literal. Tu requisito para pertenecer al reino, ha de haber pensado Nicodemo, es ilógico, es imposible, es antinatural. Pones como requisito que un hombre ya viejo como yo vuelva a entrar en el vientre de la madre y vuelva a nacer. El nacer es un evento que ocurre una vez en la vida y es irrepetible. Entonces lo que me está diciendo Jesús es ilógico. Es absurdo, es ilógico. No es posible que hables en serio. Porque si es en serio lo que estás diciendo, nadie puede entrar al reino. Nadie va a poder entrar al reino. ¿Acaso puede entrar por segunda vez, continúa el versículo 4, en el vientre de su madre y nacer? ¿Acaso te das cuenta que estás poniendo como requisito un reto imposible, Jesús? ¿Cómo puede Dios, sabiendo las limitaciones humanas, pedir algo así? Y todos son razonamientos que imaginamos que podían estar en la mente de Nicodemo, interpretando las palabras de Jesús de una manera totalmente literal. ¿Acaso Dios ignora eso?
¿Acaso Dios es tan cruel? Pero el Dios que yo he leído en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, Dios no es así. Dios no es así. No entiendo, no entiendo. Y para dejar claro su punto, Nicodemo le hace a Jesús una pregunta retórica. Y esta pregunta empieza con un ¿acaso? Es una pregunta retórica. Y el tipo de preguntas retóricas se usaban normalmente en los debates y tenían una respuesta obvia. En este caso, la pregunta retórica tiene una respuesta obvia, no. Y el propósito es desarmar el argumento del adversario y restarle opciones de debate. Esa es la utilidad de una pregunta retórica. Él usa una pregunta retórica. Nicodemo, el doctor de la ley, trata de hacer entrar, entre comillas, en razón a Jesús. ¿Acaso puede entrar por segunda vez o entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué de los que ya perdieron su madre? ¿Cómo van a resolver eso? Todos son razonamientos de tipo literal. Piensa de nuevo lo que acabas de decir, Jesús, y vas a darte cuenta que es un error. Yo te consideraba un maestro, pero lo que estás diciendo no tiene sentido. Jesús puede ver todas esas dudas en la cabeza de Nicodemo y entiende que Nicodemo no comprendió la metáfora. Entonces Jesús reelabora la verdad que acaba de decir de una manera diferente. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como entendió Jesús que lo había tomado totalmente literal, entonces Jesús le da una redacción diferente. Nicodemo no entendió el sentido espiritual de las palabras de Jesús. 1 Corintios 2:14. Y aquí vamos a poder entender por qué sucedió eso. Dice, pero el hombre natural, el que todavía no tiene a Cristo morando en su corazón, aquel en quien el Espíritu Santo todavía no mora, porque todavía no es de Cristo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Pero una cosa debemos decir, Dios ya estaba trabajando en el corazón de Nicodemo, despertando su curiosidad, aunque él todavía no tenía una mente espiritual para comprenderlo de esa manera. Y vuelve a decir, en verdad, amén, amén, te digo que Nicodemo, como hombre natural, necesita la explicación adicional de parte de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús puede ver en Nicodemo? Puede ver fe, puede ver integridad, honestidad, sinceridad de corazón. Es un corazón preparado para escuchar las buenas nuevas. Y eso sucede normalmente con el incrédulo. El incrédulo que está en rebeldía no quiere escuchar nada, pero hay incrédulos que permiten que el Espíritu empiece a trabajar en su oído, en su corazón, para que empiecen a entrar en razón y entender y ser convencidos. Ese tipo de incrédulo solo necesita que alguien le comparte el Evangelio y va a ser de Cristo. Ese era el caso acá. No era un fariseo más. Era un fariseo cerca de ser un creyente. Jesús, a pesar de que Nicodemo es un fariseo, no lo trata como trató a muchos colegas fariseos de Nicodemo, como sepulcro blanqueado o como Juan el Bautista, como generación de víboras, le dijo a fariseos. Pero ¿por qué no trata así a Nicodemo? Porque ve en Nicodemo fe para ser salvo. No ve rebeldía, no ve arrogancia, no ve avaricia, ve integridad. Y ahora va Jesús a decir lo mismo, pero con palabras que aclaran más el sentido espiritual. Él quiere que Nicodemo comprenda toda la profundidad del mensaje. Y eso es lo que la palabra de Dios, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que ha quedado por escrito, trata de comunicar al incrédulo que lo lee.
Cuando un incrédulo lee el Evangelio de Juan, Jesús le está hablando directamente como le habló a Nicodemo, tratando de que este incrédulo reconozca su necesidad. El que no nace de agua. Y esto que va a decir acá parece un poco difícil. Bueno, realmente es bastante difícil de entender y se necesita mucho cuidado para interpretarlo correctamente. Por ejemplo, el que no nace de agua. Hay un error muy común al interpretar esta agua como que fuera el bautismo en agua. Pero tenemos que recordar que lo que está diciendo acá Jesús son requisitos para entrar en el reino, para pertenecer al reino. Y el bautismo en agua no es así. El bautismo en agua es un acto que sirve para dar evidencia pública de que ya somos del reino. Es posterior a esto que está diciendo Jesús. Entonces no puede ser el bautismo en agua. Para entender, debemos verlo en un contexto de Antiguo Testamento. Y hay dos razones para verlo en ese contexto. Uno, para la fecha en que Jesús está hablando con Nicodemo, nada del Nuevo Testamento ha sido escrito. Ni siquiera ha sucedido el tema de los 4 evangelios, porque Jesús está empezando su ministerio. Entonces no hay Nuevo Testamento. Todo lo que existe es Antiguo Testamento. Y por otro lado, todo el conocimiento de Nicodemo es de Antiguo Testamento. Entonces vamos a Ezequiel 36:25. Dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Estamos tomando a un profeta del Antiguo Testamento hablando en términos que Jesús está hablando en este momento. Eso fue dicho 570 años antes de Cristo, acerca de la restauración futura de Israel. El agua aquí entonces simboliza la purificación, producto del arrepentimiento de pecado. Y podemos ver en Mateo 3:2, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son palabras literales de Juan el Bautista en su predicación de arrepentimiento y de los primeros sermones de Jesús, predicando arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que no nace de agua. Jesús también asocia el agua con la palabra de Dios, y lo podemos ver más adelante en Juan 15:3, y vamos a llegar a ese momento. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Palabras de Jesús. Conectando el agua con la limpieza, con la purificación. Es un texto que habla de la santificación, producto del nuevo nacimiento. El instrumento que utiliza aquí el Espíritu Santo para santificarnos es la palabra. Por eso es vital que no ignoremos la palabra de Dios, sino en vez de eso, debemos estudiarla, debemos obedecerla, indagarla, ahondar en la palabra de Dios. 1 Corintios 6:9-11 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y esto de ser injustos, eso eran ustedes antes. Y no solo eso, sino que ahí hace una lista terrible de pecados. Ese tipo de pecado lo cometían ustedes antes. No se sigan metiendo en ese pecado ahora que ya que son salvos. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lavados. Lavamiento, purificación, limpieza. De eso está hablando aquí Jesús, de arrepentimiento de pecado. El que no nace de agua. Entonces el agua de la palabra no solo muestra el camino de salvación, también nos guía para vivir vidas santas e íntegras que agradan a Dios. Y luego dice, no solo dice del agua, sino también dice y del Espíritu. Y esta segunda parte también tiene respaldo en lo profetizado por Ezequiel. Leamos, continuemos este capítulo 36, 26 al 27 de Ezequiel. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré
dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Pondré mi espíritu. Entonces está claro, del agua, arrepentimiento, y del espíritu, porque una vez que somos salvos, Dios viene a nuestro corazón. Él hace morada en nosotros. El corazón endurecido e insensible es transformado para ser sensible a Dios. E Israel era un pueblo de corazón endurecido y no pudo ver en ese momento a su Mesías. Y lamentablemente muchos judíos hoy siguen en rebeldía, no ven a su Mesías. Y del Espíritu. El Espíritu es el único que puede convencer al incrédulo para salvación. Juan 16, 7 y 8 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trabaja con el incrédulo, convenciéndolo. No vive en su corazón todavía, pero trabaja en él, convenciéndolo. Y ya queda en el incrédulo escuchar o no escuchar al Espíritu que está tratando de convencerlo. Por eso, la labor de evangelismo no es una tarea que nosotros producimos en el que escucha. La conversión no es mi obra, mi trabajo. Esa no es mi tarea, esa es tarea del Espíritu Santo. Convencer es tarea del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Solo proclamar el Evangelio, mostrar el Evangelio, para que el Espíritu Santo, trabajando en el corazón del incrédulo, lo lleve a él a convicción de pecado, de justicia y de juicio, y entonces crea en Jesús como su Señor y Salvador. Debemos reconocer que somos pecadores y necesitamos a Jesús. Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, está hablando Pablo en su carta a Tito, casi parafraseando las palabras de Jesús. Lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Los dos conceptos, lavado en agua y renovado por el Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Debemos entender que el reino de Dios y la condenación son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? En palabras muy, muy sencillas. Si estás en el reino de Dios, no estás en condenación eterna. Y viceversa. Si no estás en el reino de Dios, estás en condenación eterna. Es digital, es excluyente, es mutuamente excluyente. O estoy en el uno o estoy en el otro. No hay un intermedio, no hay una tercera opción. Y no puedo estar en los dos al mismo tiempo. Tampoco puedo estar en ninguno. O estoy en uno o estoy en otro. Y el gran problema es que la posición default o default para todo ser humano es estar en condenación eterna. Yo puedo salir de ahí si yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero si no, mi condición default es que yo estoy en condenación eterna. El verdadero evangelio solo da dos opciones. Y esas opciones, el moverme de la opción de condenación a la opción de vida eterna, de pertenecer al reino de Dios, se toma en vida y es una decisión que yo tengo que tomar. Nadie la puede tomar por mí. Y una vez que yo muero, se acaba la oportunidad de poder salir de la condición de condenación y pasar a la condición de vida eterna. Se acaba. ¿Por qué? Porque ya no puedo decidir, ya morí. Entonces, por eso la urgencia de hablarle a alguien que necesita conocer de Cristo mientras está viva. Para Nicodemo se va aclarando poco a poco
que las obras no son el camino al reino. Y por lo tanto, él no tiene asegurada la entrada al reino. Pero aún no ha logrado comprender la profundidad de lo dicho por Jesús. La regeneración o el nuevo nacimiento es totalmente una obra de Dios. Y es justamente lo que Jesús trata de enseñarle, pero él aún no lo logra entender. Juan 1:13 dice, y eso es mucho antes del diálogo con Nicodemo, habla de no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿De quiénes está hablando ahí? De los creyentes, de los salvos, de los que pertenecen al reino. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús está explicando con más detalle, viendo que le cuesta al erudito, al maestro, al doctor en la ley, le cuesta entender estos conceptos teológicos que él está comunicando. Entonces lo trabaja de una forma más sencilla, fácil de entender. El nacimiento biológico no tiene que ver con este nuevo nacimiento. Es como que Jesús estuviera diciéndole a Nicodemo, ok, Nicodemo, ya vi que no entendiste. Yo hablaba de nacimiento, pero era una metáfora, no era literal. El nacimiento natural no tiene nada que ver con el nacimiento espiritual, ¿comprendido? Ok, sigamos adelante. Pero sí, el nacimiento tiene repercusiones espirituales en lo que se refiere al pecado. Por medio de él, por medio del nacimiento, se transmite el pecado de Adán a toda la humanidad. Y al haber nosotros nacido como seres humanos, traemos ese pecado, heredamos ese pecado. Por eso es que tenemos una naturaleza pecaminosa. Incluso, aunque ya seamos salvos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos una tendencia natural, una tendencia animal, podría decirse, natural, instintiva, un deseo por hacer lo malo, lo tenemos. Y por eso es la lucha constante en la que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Heredamos el pecado y se transmite de padre a hijo, desde Adán hasta cada uno de nosotros. Yo nací en iniquidad, dice David. En pecado me concibió mi madre, entendiendo muy bien que heredamos eso que viene desde Adán. Y a cada nuevo ser humano que nace, también se le imputa, se le pone a cuenta, se le carga a su cuenta el pecado de Adán. Aunque nosotros, de una manera personal, no estuvimos en Edén, de quién venimos y de quién dependemos, de quién depende nuestra naturaleza, sí estuvo allá. Entonces a mí, como un descendiente de Adán, se me pone a cuenta, se me imputa ese pecado. Y algunas de las consecuencias de ese pecado son la muerte física y la muerte espiritual. Se me pone a cuenta lo que sucedió, el pecado que cometió Adán en Edén, a mí se me ha puesto directamente a cuenta y a cada uno de nosotros se nos imputó. Por eso es que necesitamos salvación. Primera Corintios 15, 21 y 22 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y lo que es nacido del Espíritu, completa Jesús, Espíritu es. Jesús se refiere al nuevo nacimiento como una nueva naturaleza espiritual. Esto no significa que haya sido erradicado o eliminado del todo lo carnal que hay en nosotros. No. Pero en Cristo vamos a tener fuerzas y el poder para ejercitar el dominio propio y no caer. Y eso es algo en que todos luchamos. Luchamos contra ese deseo y nuestro deseo de caer, de practicar lo que no nos conviene. Y muchas veces caemos y el Espíritu nos redarguye y nos sentimos muy mal y necesitamos ponernos a cuentas constantemente con Dios para que otra vez la comunión se recupere. La nueva vida en Cristo procede de Dios, es espiritual y por lo tanto es eterna.
El ser humano, al momento de creer, es librado de la esclavitud del pecado. Y ahora, nada de eso ocurre por intervención humana. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No sirven de nada las buenas obras que has hecho tú, Nicodemo. Ese don es dado por gracia a todo el que cree en Jesús como su Salvador. Todos estos temas los va a ir tocando paulatinamente el Evangelio de Juan, aclarándolos a lo largo del texto, de todo el texto del Evangelio. Solo estamos anticipando algunas de las cosas. Juan 1:13, recordemos que dice, no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Versículo 7, no te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. No te asombres. Seguramente Jesús podía ver la cara de sorpresa, de confusión en el rostro de Nicodemo. Y Jesús le dice, deja ya de asombrarte. No te admires de lo que te he dicho. Tienen que nacer de nuevo. Jesús recalca cuál es el requisito necesario y suficiente para entrar en el reino. Necesario y suficiente. Necesario, porque sin ese requisito es imposible que seamos parte del reino de Dios. Y suficiente, porque basta tenerlo para ser aceptados por Dios en su reino. Necesario y suficiente. Jesús pone ahora este último requisito en plural, como un requisito general. No es solo para Nicodemo. No solo es por ese diálogo y con él. No, es para todos nosotros. Gálatas 2:15 y 16 dice, nosotros somos judíos. Y es un diálogo entre Pablo y Pedro. Dos judíos de nacimiento. Dos que venían de esa historia de obediencia a la ley. Sin embargo, también nosotros, a pesar de ser judíos de nacimiento, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Jesús, en Cristo, y no por las obras de la ley. No es suficiente ser judío. Yo necesito creer. Eso le está diciendo Jesús a Nicodemo. Tienes que creer. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Toma aquí un ejemplo de algo muy poderoso, pero invisible, pero que se puede percibir con los sentidos. Así es la obra de Dios en los seres humanos. Es invisible, pero es perceptible. Eclesiastés 11:5 dice, como no sabes cuál es el camino del viento, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Hay cosas que no están reveladas. No hay una explicación de cómo es que sucede. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es impredecible y su comportamiento parece incomprensible. Es un símil de la inexplicable transformación que Dios hace en nosotros, los salvos. ¿De dónde venimos y cómo somos ahora? Esa es una transformación inexplicable. Primera Pedro 4:4 dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los insultan. No comprenden lo que ha pasado en nosotros, pero nosotros sí lo podemos percibir. Algo ha pasado inexplicablemente, pero ha pasado. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu. Versículo 9 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Cómo puede ser? El requisito de un nuevo nacimiento ha quedado claro para Nicodemo, pero la duda ahora se enfoca en cuál es el mecanismo para que esto ocurra. ¿Cómo es que esto sucede? La salvación por gracia y la justificación por fe eran algo desconocido para él. Como judío había sido instruido en la justificación por las obras de la ley. Y Jesús le dice, eres maestro y no entiendes estas cosas. Júzgate tú a ti mismo. Mereces ser llamado tú maestro y rabí si no puedes entender esto. Ahí está confrontándolo muy duro. Pero se necesita esa terapia de shock para hacer reaccionar a Nicodemo.
Nicodemo era respetable, era un escriba, era un doctor en la ley. Y mientras Jesús no era un teólogo estudiado, ni reconocido en Israel, sin embargo manejaba temas espirituales que Nicodemo no podía entender. Versículo 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. En verdad, otra vez, amén, amén. Es solemne lo que te voy a decir. Quiero solemnemente decirte lo siguiente. Tú y yo somos muy diferentes. Hablamos lo que sabemos, de lo que hemos visto. Estás hablando, Nicodemo, con un testigo presencial que sabe lo que Dios piensa y lo que Dios hace. ¿Entiendes ahora que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios es quien está delante de ti? ¿Lo entiendes? No estás hablando con otro rabí como tú, en un diálogo teológico. Estás hablando con el Hijo de Dios. Es Él quien te habla. Jesús habla en plural, mostrando su relación íntima y trinitaria con Dios el Padre. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Por eso Jesús puede usar un plural ahí. Tú, en cambio, hablas y enseñas lo que otros te han enseñado, sea de la escuela de Gilel, de la escuela de Shammai, pero otros te han enseñado acerca de Dios, su interpretación acerca de Dios. Y tus colegas no aceptan que lo dicho por Ezequiel se está cumpliendo ahora mismo en Israel. Y acá tú lo tienes frente a ti. Versículo 12, y con ese vamos a ir terminando. Dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Las terrenales incluye todo lo revelado, todo lo que ocurre en la tierra. Incluye la ley, los profetas, el nuevo nacimiento, la santificación humana, todo lo que ha sido revelado y es perceptible por el ser humano. Pero cosas que son del conocimiento humano o que pueden ser percibidas no son las cosas celestiales. ¿Cómo creerán si les hablo a las celestiales? Si no aceptan la evidencia de parte de Dios accesible a la mente humana, porque ha sido revelado, ya no es un secreto, ha sido revelado, ¿cómo van a aceptar las cosas que están totalmente fuera del alcance de su comprensión? Y aquí Jesús se refiere a cosas inefables que ningún ser humano ha visto jamás. Esas no las podemos compartir, dice Jesús, porque serían totalmente incapaces. Deuteronomio 29:29 dice claramente, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Todo lo revelado es para que lo practiquemos. Lo no revelado, no tenemos por qué entrar a especular de él, de ello, porque no, Dios decidió no revelarlo. Hay muchísimas preguntas que no se pueden contestar. Y no es malo decir no sé, porque no están claramente dichas en la Biblia. Son misterios no revelados, no son para nosotros. Jesús aceptó la visita de Nicodemo, principal del Sanedrín judío, y no se deja impresionar por sus halagos y va directamente al grano en su enseñanza. Sabe que Nicodemo desea sinceramente conocer toda la verdad y Jesús es accesible tal como nosotros deberíamos ser accesibles. Y hace tiempo al incrédulo Jesús que muestre interés por saber de Dios. Nicodemo tenía que desaprender lo que había aprendido mal y luego reaprenderlo correctamente, escuchando a Jesús. Y hoy podemos hacer lo mismo, escuchando a Jesús en su palabra. La Biblia nos confronta, nos muestra nuestro error, nos corrige y nos instruye. No tenemos excusas para decir, no tuve oportunidad, no sabía. Así podemos resumir la plática de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por el diálogo de Jesús con Nicodemo.
Y Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica de inmediato. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.